Hemoderivados, efectos nutricionales y funcionales, a cargo del doctor Gabriel Mayo, patrocinado por la firma Yerubá. Es médico veterinario, nuestro disertante, con una maestría en sanidad animal. Actualmente es profesor asociado en nutrición animal de la Universidad de Luján, presidente de Axon Buenos Aires Sociedad Anónima y socio de Bari Sociedad de Responsabilidad Limitada. Es docente de curso de grado en la Universidad Nacional de Luján y de posgrado en la Universidad de Luján, en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Lomas de Zamora. Consultor de empresas avícolas y nutricionista. Investigador de proyectos de calidad de materias primas argentinas y en proyectos internacionales de requerimientos nutricionales de aves. Director de proyectos de extensión de nutrición de animales en manos de productores familiares. Consultor de empresas de nutrición animal, premezcladores y empresas de producción animal. Asesor en sistemas de gestión y nutricionista en empresas avícolas. Entre sus antecedentes científicos cuenta con 16 publicaciones en revistas científicas internacionales, 2 libros, 72 publicaciones y disertaciones en congresos nacionales e internacionales de la especialidad. Entre ellas, colaboración en las necesidades nutricionales para la avicultura, normas FEDNA 2018, segunda edición. Y en los antecedentes profesionales, es nutricionista y asesor de empresas avícolas y de nutrición animal en varios países de Latinoamérica. Te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar ahí compartiendo esta charla. ¿Sí? Bien, el tema que nos reúne hoy es básicamente los efectos nutricionales y funcionales de los hemoderivados. ¿Sí? Para esto vamos a llevar este esquema de la charla, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de las moléculas nutricionales y funcionales para ingresar en una breve descripción de lo que son los hemoderivados y a partir de ahí desarrollar cuáles son sus efectos nutricionales y funcionales para por último ver el impacto productivo y económico de su inclusión en dieta de pollos parrilleros. De esta manera de introducción les voy a presentar el eje central de trabajo de un nutricionista, que es básicamente a partir de una matriz de aporte de materias primas, contemplando su costo, ¿sí? Cómo se hace para en una situación productiva real, ¿sí? Uno cubre las necesidades de las aves. Entonces, para eso, los nutricionistas nos basamos en las tablas de aporte de materias primas, en donde a partir de una composición química de ingredientes, ¿sí? Nosotros logramos obtener nutrientes para cubrir las necesidades de las aves, ¿sí? Y esas necesidades son tanto de minerales o minerales absorbibles por los animales, aminoácidos, tanto sea totales como digestibles, que son realmente los que pueden utilizar las aves, los valores de energía, microminerales y vitaminas. Para esto, que es el esquema básico nutricional, hay que adicionarle todo lo que son los aditivos funcionales, que tienen que ver con todas las sustancias que nosotros podemos incluir en las dietas para no aportar nutrientes, sino para hacer más aprovechables los nutrientes que tienen los alimentos, o para modular el medio interno y hacer mucho más eficiente la producción. Entonces, para eso, nosotros a partir de ingredientes obtenemos nutrientes. Por ejemplo, del grano de maíz, un nutriente cuantificable es la lisina digestible. En cambio, por ejemplo, en un aditivo como la fitasa, que nosotros incorporamos en una dieta, nosotros no tenemos un nutriente, sino que tenemos un nutriente virtual, por ejemplo el fósforo digestible. ¿Por qué? Porque no es que la fitasa nos aporte fósforo, pero sí mejora la digestibilidad del fósforo presente en los vegetales. Ahora,
¿Qué pasa, por ejemplo, en promotores intestinales, ya sean antibióticos o no antibióticos? No tienen nutrientes cuantificables, pero tienen algún nutriente virtual, al igual que los promotores metabólicos, aquellas sustancias que modifican el metabolismo intermedio, como ser la testosterona o, por ejemplo, beta-agonistas. Pueden tener una matriz de nutriente virtual. Y por último, los hemoderivados sí tienen nutrientes cuantificables, que son los aminoácidos digestibles, pero tienen la posibilidad de tener una matriz virtual de nutrientes. Bien, entonces tenemos que separar lo que son las moléculas nutricionales y las moléculas funcionales. ¿Cuáles son las moléculas nutricionales? Todas las moléculas nutricionales que nosotros vamos a cuantificar para nuestra dieta son las que están en los manuales de requerimientos de nuestras aves, tanto sea gallinas ponedoras o parrilleros. O sea, todo está escrito y está muy tabulado, y esos son los requerimientos nutricionales que nosotros tenemos que cubrir con los diferentes aportes de las materias primas. Ahora, ¿cuáles son las moléculas funcionales? Por ejemplo, las moléculas funcionales en el tracto gastrointestinal son, por ejemplo, moduladores alimentarios, por ejemplo, de la digestibilidad, ¿sí? Que son, nosotros podemos modificarlo a partir de composición físico-química de los ingredientes o de la utilización de aditivos, por ejemplo, enzimas, ¿sí? Podemos modular la fermentabilidad o la inmunidad intestinal, eliminando sustratos, ¿sí? Utilizando inmunomoduladores. Ahora la clasificación lo juntan con monerobióticos, ¿sí? Que son todas aquellas sustancias que tienen focas en bacterias del tracto gastrointestinal, como son los antibióticos, que matan las bacterias y hacen más aprovechables los nutrientes por parte del animal. Los probióticos, que modulan, son bacterias directamente que colonizan y favorecen un desarrollo gastroentérico más acorde con la producción, o los prebióticos, que son las sustancias que son nutrientes específicos de bacterias probióticas, ¿sí? Y a su vez tenemos un cuarto grupo, que son los protobióticos, que son los organismos bióticos que vienen de protozoos, los fitobióticos de vegetales, fungobióticos de hongos, o zoobióticos provenientes de subproductos animales, como ser en el caso de los hemoderivados. Y básicamente esto tiene que ver con cuestiones epistemológicas de cómo el nutricionista aborda la nutrición en los casos prácticos. Por ejemplo, si nos basamos en las funciones del tracto gastrointestinal, el principio rector, ¿sí? Si es solo absorción, ¿sí? Digestión y absorción, se basa en las estructuras anatómicas fisiológicas y en un esquema de balance de cuánto ingresa y cuánto queda dentro del ave, ¿sí? O sea, este es el primer esquema, el de absorción nada más. También podemos tener un esquema que tenga en cuenta la absorción, pero que divida a su vez, o sea, lo que no aparece en las excretas, lo que no aparece en la materia fecal, en lo que es digestión y fermentación. Entonces tenemos una primer parte en el tracto digestivo anterior, en donde tenemos todos los mecanismos de digestión enzimática y absorción de nutrientes, y en el tracto digestivo posterior tenemos un esquema tripartito de alimento o sustrato que llegó a esa zona, la microbiota presente y la reacción del intestino, ¿sí? Entonces separa lo que era la digestibilidad, tanto sea digestibilidad total o digestibilidad ileal y fermentación, en lo que es digestión y fermentación. Y por último, el esquema moderno y el que está preponderando en lo que es nutrición aviar, tiene que ver con la digestión, la fermentación y también con la inmunidad. ¿Por qué? Porque todo el contenido del tracto gastrointestinal, o sea, tiene un montón de sustancias que tiene que ver con un montón de microorganismos y hay una reacción permanente entre alimento, microorganismos y epitelio intestinal, donde se generan señales
¿sí?, del medio externo que dan una reacción en el medio interno, una reacción inmune, y esto hace, por ejemplo, que se genere una inflamación de su mucosa, una reacción específica, ¿sí?, y a su vez que se pueda generar, por ejemplo, como en este caso, una mucosidad, que es una sustancia del medio interno que se elimina para tratar de combatir ciertas alteraciones o fisiológicas o patológicas del contenido intestinal. Entonces, básicamente tenemos 3 sitios de uso de componentes funcionales. El primero es el tracto gastrointestinal, ¿sí?, basándonos en que el aparato digestivo de un ave consume el 37% del oxígeno, con lo cual, de todo el metabolismo energético del ave, el 37% de ese metabolismo energético está dado por el tracto digestivo, ¿sí? Todas las proteínas que se sintetizan en el medio interno del animal, de todas esas, el 25% de esas proteínas se eliminan al tracto gastrointestinal en algún punto, ¿sí?, y terminan siendo parte de las secreciones de descamaciones o de enzimas que se producen del tracto digestivo. Y por último, todo el tracto digestivo tiene más del 70% de las células inmunes, con lo cual nosotros como veterinarios nos pasamos abriendo bolsas de Fabricio o evaluando timos, ¿sí?, pero todas las células inmunes comprometidas en el aparato digestivo cobran una importancia fundamental a partir de estos datos. El sitio 2, estamos hablando del metabolismo intermedio, ¿sí? Y cuando hablamos del metabolismo intermedio hablamos de glucólisis, de lipólisis, de gluconeogénesis, ¿sí? Y todo esto tiene un costo energético, aproximadamente 112 kilocalorías de energía metabolizable aparente corregida por nitrógeno necesita un ave por cada kilo de peso metabólico que tiene, con lo cual, ¿sí?, a mayor peso metabólico del animal, mayor costo energético del ave, todo debido al metabolismo intermedio. No solo esto es debido al metabolismo intermedio, pero si aparte tenemos que sumar la absorción y utilización de nutrientes provenientes del tracto gastrointestinal, tenemos que hablar de un 10 a un 25% más de consumo energético por utilización de esas moléculas. Y si hablamos de costo energético, en orden decreciente, los aminoácidos son las moléculas que mayor costo energético tienen, seguidas por los hidratos de carbono y por último los lípidos. Por eso es crucial tener aminoácidos que no nos generen reacciones en el aparato gastrointestinal o en el metabolismo intermedio, porque a su vez, aparte de necesitar esas moléculas que son aminoácidos, aparte tiene un costo energético muy alto. El tercer sitio es el de la respuesta inmune. Y básicamente les voy a presentar 2 ejemplos, uno de la literatura, que esto tiene que ver con leptina de soja, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos un alérgeno en el alimento, cómo se modifica el intestino, que ha visualizado como a nivel histológico, ¿sí?, cómo hay una hiperplasia del ciego, ¿sí?, por una sustancia que es irritante a nivel del tracto gastrointestinal. O, por ejemplo, esto es un trabajo que nosotros realizamos con nuestro grupo de investigación ya hace como unos 10 años, donde nosotros usamos un promotor antibiótico sobre el metabolismo de inmunidad del aparato digestivo. Por eso usamos una citracina y metilsalicilato, o sea, un promotor antibiótico, versus una dieta control, y evaluamos el metabolismo intestinal, ¿sí?, en el cual vimos que había una diferencia en la relación cripta-vellosidades, o sea, crecían diferentes los intestinos si tenían antibióticos y por lo tanto menos bacterias que contra una dieta control, ¿sí? Evaluamos cuál era la integridad intestinal, o sea, con lo cual la integridad intestinal era la mitad, tenía la mitad de daño que la dieta control. La presencia de folículos linfoideos, que tenía una potencia de 5, ¿sí? Y algo que nos llamó mucho la atención es que los títulos de anticuerpos contra glóbulos rojos de carnero a nivel sistémico eran mayores cuando nosotros le dábamos un promotor antibiótico, al igual que la respuesta a lipopolisacáridos, ¿sí?
teníamos un efecto beneficioso al quitar las bacterias del medio interno y indirectamente disminuir ese irritante inmunológico a nivel intestinal. Para hablar sobre los hemoderivados, ¿sí?, vamos a hacer una pequeña descripción de los mismos. Para esto, ¿sí?, describimos como hemoderivados a todos los coproductos de la industria frigorífica de todas las especies animales, ¿sí? Ya no se habla más de subproductos, ¿sí?, sino que de coproductos, porque un animal da muchos productos y de hecho los hemoderivados ingresan dentro de lo que se llama en la industria bovina el quinto cuarto, ¿sí?, por su costo y su aprovechamiento. Tengamos en cuenta que en países no tan beneficiados con un precio de maíz soja como el nuestro, ¿sí?, como ser, por ejemplo, países europeos o países asiáticos, utilizan muchísima cantidad no solo de hemoderivados, sino de subproductos industriales, y a ellos tenemos que hacer referencia cuando tenemos que hacer el seguimiento de las investigaciones a futuro, ¿no? O sea, son países en realidad donde la utilización de sus productos, ¿sí?, son muy utilizados estos subproductos, y de hecho la información que ellos generan de esos subproductos realmente es muy buena. Entonces los hemoderivados, si los tuviéramos que clasificar, hay una clasificación clásica que los divide por especie animal, ¿sí? Y dentro de esto, o sea, las más utilizadas es la bovina, la porcina, aviar y otra, ¿sí? Bovina, porcina y aviar, o sea, en este orden son las más utilizadas en nuestro país. En otros países son diferentes, incluso existe subproductos o hemoderivados de ovejas, de cabras e incluso de peces, ¿sí?, por más que no tengan sangre tal cual. Por tipo de subproducto. Por tipo de subproducto, nosotros lo podemos clasificar como sangre entera, ¿sí? Está un subproducto que es sangre entera, que es una sangre entera desecada. Plasma o suero, que la diferencia entre plasma y suero es el método de obtención, o sea, si se produce por un coágulo o no, con lo cual la diferencia de plasma o suero de la misma especie básicamente tiene que ver con los factores, con el fibrinógeno, los factores de coagulación. La hemoglobina, ¿sí?, y a partir de acá, o sea, se puede utilizar, o sea, se pueden obtener a partir de la sangre, se puede obtener diferentes tipos de concentrados o aislados, y actualmente están muy de moda el realizar combinaciones debido a los aportes funcionales de estas materias primas. Y por el método de obtención de estos derivados, ¿sí?, tengan en cuenta que estos se obtienen todos del desangrado de los animales en la faena, ¿sí?, y hay algunos trabajos en donde se trató de utilizar fresco, ¿sí? Se puede obtener por coagulación, ¿sí?, o también por precipitados, ¿sí?, por centrifugación, ¿sí?, y por último existen dos tipos de secados, o sea, un secado por rolos, ¿sí?, que es un secado en caliente, o un secado por spray dry, que es la generación de una pequeña molécula que se enfrenta, una pequeña partícula que se enfrenta con una corriente de aire cálida, ¿sí?, y es el mejor método para obtener hemoderivados, debido a que uno puede trabajarlo en frío y no destruir térmicamente las moléculas funcionales que uno quiere obtener de esos hemoderivados. Entonces, para esto vamos a tomar
un slide de lo que es la composición bromatológica de estos compuestos, que después vamos a detallar más desde el punto de vista nutricional, ¿sí? Pero básicamente podemos contar con plasma sanguíneo, hemoglobina, ¿sí? Harina de sangre, ¿sí? Acá, como ven, plasma sanguíneo en polvo se refiere al bovino, plasma sanguíneo de cerdo en polvo, ¿sí? O sea, es el mismo producto, al igual que la hemoglobina bovina o hemoglobina de cerdo, ¿sí? Harina de sangre entera, estos tres se refieren a bovinos, acá es porcina, y por último, sangre, harina de sangre aviar. ¿Por qué harina de sangre? Porque todos estos productos contienen muy poca humedad porque son todos productos desecados, en este caso en particular, por spray dry, ¿sí? Como podemos ver, todos son concentrados proteicos, o sea, todos tienen más de 82 en el caso de este plasma sanguíneo, pero estamos hablando de 80 plasma sanguíneo de cerdos, o sea, estamos hablando de productos que tienen alta cantidad de proteína. Y un tema llamativo que ahora lo vamos a ver en el perfil nutricional, que tiene que ver con la concentración de cenizas, ¿sí? de estos productos. Pero tengan en cuenta que la digestibilidad, el aprovechamiento digestivo de estos productos, ¿sí? realmente es alto, ¿sí? mínimo del 95%. Vamos a hablar de los efectos nutricionales de estos hemoderivados. Para esto yo voy a utilizar las tablas españolas. Hace 3 días, 4 días se hizo un simposio de FENA, de la Federación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal, en donde se hablaba de caracterización de materias primas, ¿sí? No entramos en detalles de este tipo de productos, sí se hizo foco mucho en lo que es maíz y soja, ¿sí? Pero bueno, siguiendo el mismo esquema planteado por FENA, ¿sí? Está en la composición química de la harina de sangre secada por spray, donde nosotros vemos que tiene una gran cantidad de proteína, 87%, baja cantidad de cenizas, muy baja cantidad de humedad, ¿sí? O sea, estamos hablando de 92% de materia seca, que es un producto desecado artificialmente, ¿sí? Y una cantidad de lípidos baja, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta una relación calcio-fosfórica, ¿sí? Que esto viene propio de la harina de sangre, y una concentración de cloro y sodio. Hay algunos datos llamativos, por eso los marco, que son valores a tener en cuenta al momento de formular nutricionalmente con estos hemoderivados. ¿Sí? Un caso que tenemos que evaluar es la concentración de hierro, ¿sí? dentro de los hemoderivados, porque es un indicador también de contaminación de ciertos tipos de hemoderivados. Entonces, como vemos, la harina de sangre, ¿sí? tiene alta concentración de hierro, derivado de los componentes hemáticos, ¿sí? Es importante, como nutricionalmente principalmente nos basamos en su aporte de aminoácidos, ¿sí? A mí me gusta presentar el aporte de aminoácidos en relación a la proteína, ¿sí? O sea, este es el porcentaje de lisina en relación a la proteína. O sea, si la harina de sangre tuviera más o menos proteína, este es el porcentaje de lisina de esa proteína, ¿sí? Y como vemos, la digestibilidad en aves, estamos hablando de un valor de 74, que es el mínimo que es para la leucemia, a un valor máximo que es para la arginina, ¿sí? ¿Está? O al igual que la metionina. Son digestibilidades altas de utilización de los aminoácidos, pero no es exactamente la misma para todos los aminoácidos, porque tiene que ver con la estructura terciaria de las proteínas que la componen. Si vamos a la hemoglobina, ¿sí? Como vemos, es un concentrado proteico con mayor cantidad de proteína, ¿sí? También es un producto más desecado, con lo cual esto es llamativo, o sea, no debería, ¿sí? Esto tiene que ver con los procesos de cada una de estas materias primas, a los cuales es sometido para la elaboración de la hemoglobina, ¿sí? Fíjense cómo cambia la relación calcio-fosfórica, y
la relación cloro-sodio, ¿sí? Que estamos en una relación de 0,4 o 0,7 en lo que es hemoglobina. Bien, como vemos, el hierro en la hemoglobina es más alto, como es de esperar, porque tenemos todos los componentes rojos de la sangre dentro de lo que es la hemoglobina, ¿sí? La concentración de hierro es mayor que la de la sangre. Y como vemos, el aporte de energía de este tipo de hemoderivados no es despreciable, o sea, está cubriendo ampliamente por sí solo el aporte de energía de un ave o de un pollito. Si vamos al perfil de aminoácidos, o sea, el perfil de aminoácidos no lo tenemos al mismo slide, pero es relativamente parecido en porcentaje de la proteína de lo que es la sangre, ¿sí? Y lo que sí aumenta considerablemente es la digestibilidad de cada uno de esos aminoácidos, ¿sí? Donde antes teníamos un 70% para la isoleucina, ahora tenemos un 86%, ¿sí? O sea, con lo cual la digestibilidad de la hemoglobina, o sea, nos aporta más aminoácidos a nivel digestible que una sangre entera. Vamos a un plasma. El plasma Feldner lo divide en dos, plasma 70 y plasma 78, ¿sí? Que se refiere a la concentración de proteína. Y lo que es llamativo es que el plasma de 70, ¿sí? Que tiene 70% de proteína, este es un plasma español, ¿sí? Tiene de cenizas 17,2, o sea, tiene una concentración de cenizas de minerales muy, muy alta, ¿sí? Como vemos, la relación calcio-fosfórico y su concentración no es tan alta. Lo que sí es muy alto es la concentración de cloro y sodio. Y esto es debido al proceso de obtención del plasma de la sangre, ¿sí? El proceso de obtención del plasma, ¿sí? Incluye en algún punto o la adición de sal o de algunos tipos de sales sódicas que hacen que me aumenten esta concentración de minerales, o sea que no son minerales que provienen de la sangre, sino que vienen del proceso, ¿sí? Y como ven, la concentración de hierro, o sea, en plasma tiene que ser muy baja porque justamente por su método de extracción, el componente rojo sanguíneo sale del plasma, con lo cual es un producto blanco, ¿sí? Y de vuelta, y el valor de energía acá cayó básicamente por un efecto de dilución por la ceniza. Cuando hablamos de concentración de aminoácidos y digestibilidad, ¿sí? Vemos que algunos aminoácidos disminuyen, como ser por ejemplo la lisina, o aumentan, como ser por ejemplo la metionina o la metionina, correspondiendo a un incremento por sobre el de la harina de sangre, ¿sí? Con lo cual requiere una matriz nutricional específica para este producto. Y lo que son los valores de utilización de esa proteína, fíjense cómo aumentan sustancialmente, donde tenemos valores de 89-90%. ¿Sí? Tenemos muy poca cantidad de aminoácidos que pasen al tracto digestivo posterior, ¿sí? Medido como está acá, como digestibilidad ileal. ¿Sí? ¿Qué pasa con el plasma 78 que marca Feldner? ¿Sí? Tiene 78% de proteína y fíjense, tiene cenizas 7,6 cuando tenía 17 el plasma 78. Entonces, básicamente, esto nos está hablando de una diferencia entre plasma 78 y plasma 70, ¿sí? De esta relación de sodio y cloro, ¿sí? Y esta concentración de sodio y cloro, con lo cual podríamos decir que la diferencia entre el plasma 70 y el plasma 78 sería básicamente el mismo producto, pero, o sea, que está desalinizado, ¿sí? O sea, tenemos mayor concentración de aminoácidos porque es un producto que tiene menos cenizas, tiene menos residuos de cenizas, ¿sí? Fíjense que también la cantidad de hierro es menor, ¿sí? Y la cantidad de energía es mayor justamente porque tiene menos lastre de cenizas. Lo que hicimos es una regresión de los valores de aminoácidos en función del porcentaje de proteína, ¿sí? Entonces 70, 78, ¿sí? 83, ¿sí? Y 89 de Bonig. Y cuando lo juntamos todos los datos, nosotros vemos que la sumatoria de los aminoácidos, tanto para Feldner como para los datos de Bonig, estamos
alrededor, ¿sí?, de 4,5, 4,75 de aminoácidos en relación a la proteína, pero los datos de Estados Unidos son mucho menores, con lo cual esto me da que pensar que en el plasma bovino proveniente de Estados Unidos contiene más cantidad de nitrógeno que no es proteico, que no viene de aminoácidos o de aminoácidos esenciales. Vamos a hablar un poco de los efectos funcionales de los hemoderivados. ¿Sí? Hasta ahora es todo lo que tiene que ver con la utilización de hemoderivados en matrices nutricionales para formular. Vamos a evaluar los efectos funcionales, y para evaluar la funcionalidad de los hemoderivados, básicamente nos vamos a enfocar en los tres sitios epistemológicos en los cuales nos habíamos planteado anteriormente. Uno, el tracto gastrointestinal, en todo lo que es la interacción entre el alimento, la microbiota y el intestino, ¿sí? El segundo, que tiene que ver con todo el metabolismo intermedio celular del animal, y el tercero, que tiene que ver con la respuesta inmune. Y para esto yo lo dividí y arranco con el tema cerdos, porque en cerdos los hemoderivados son productos que se utilizan en gran cuantía y mucho más por su efecto funcional que por su efecto nutricional. Este otro trabajo, ¿sí?, que es del año 2015, del grupo de Zhang, ¿sí?, evalúa en este caso un spray dry, o sea, un plasma spray dry, pero de aves, ¿sí?, y comparado también con uno, ¿sí?, de cerdos. Y lo que ve es que aumenta la ganancia de peso de cerdos, pero también no solo aumenta la ganancia de peso, y para explicar esa ganancia de peso lo focaliza en dos puntos. Uno es aumenta de la digestibilidad aparente total de la proteína, lípidos y calcio, con lo cual se está absorbiendo más cantidad de nutrientes en dietas que son isonutritivas, o sea, isoenergéticas, isoproteicas, aumenta la digestibilidad aparente, ¿sí? Y a nivel del tracto gastrointestinal, ellos evalúan que hay menor incidencia de diarreas, hay una mayor altura de vellosidades y menor profundidad de criptas, tanto en duodeno como en yeyuno, y hay una mayor actividad enzimática, tanto de amilasa como maltasa y tripsina, y de ahí el aumento de esta digestibilidad de las diferentes fracciones. Y también evalúan una disminución de conteo de E. coli a nivel intestinal. ¿Sí? En este otro trabajo, el mismo grupo, o sea, de Zhang, ¿sí?, trabajando también con plasma de aves, comparado también en cerdos, ¿sí?, lo que evalúa en sangre es que aumentan las proteínas plasmáticas totales circulantes y las inmunoglobulinas G. ¿Sí? Hay una disminución de enzimas hepáticas, con lo cual se está demostrando una mejora en la funcionalidad hepática. En yeyuno, una disminución del factor de crecimiento tumoral y hiperexpresión de niveles del ARN mensajero de la zona ocludens 1 y ocludens 2 y ocludina, ¿sí? Acá está el gráfico, esto es a nivel intestino, ¿sí?, o sea, son las uniones, ¿sí?, que unen las dos células adyacentes, y esta hiperexpresión de estos niveles de ARN mensajero significa una mayor estabilidad del intestino, que lo observa tanto a nivel yeyuno como a nivel ilio, ¿sí? ¿Está? O sea, tanto sea con la claudina y también aumentando la concentración a nivel plasmática de interleuquina 10, ¿sí?, e hiperexpresando, ¿sí?, ¿está?, los efectos de mucina y los factores de la familia de las trefoil, ¿sí? ¿Está? Y demuestran que no hay diferencias entre la efectividad por estas funciones, ¿sí?, en el plasma de aves con
el de cerdos, ¿sí? O sea, el de cerdos es una materia prima que es más clásica para estas funcionalidades y han demostrado que el plasma de aves, ¿sí?, cumple exactamente la misma función. Este trabajo de Howe, ¿sí?, está evaluando la morfología intestinal y el crecimiento también en cerdos, ¿sí?, suplementados, o sea, en dietas libres de antibióticos, ¿sí?, ¿está?, en ambientes, diríamos, asépticos y ambientes contaminados, ¿sí? Y básicamente lo que evalúa es una respuesta productiva, ¿sí?, con aumento de ganancia de peso y disminución de conversión alimenticia, ¿sí?, ¿está? Evalúa la relación cripta-vellosidades intestinales y ve una mayor proliferación de las vellosidades, ¿sí?, y mejor funcionalidad de las criptas de los animales alimentados con plasma, ¿sí? Pero lo que encuentra es una interacción ambiente-suera, ¿sí?, donde los mejores tratamientos que observó es cuando no había desafío, ¿sí? O sea, si no había desafío, ¿sí?, los intestinos funcionaban mejor. Y si no, en tratamientos con desafío, pero que habían sido suministrados suero. Si había desafío y no había suero en el alimento, el desarrollo intestinal y la respuesta productiva era mucho peor. ¿Sí? ¿No? En este trabajo no solo se evalúa la respuesta inmune, sino la capacidad total antioxidante y la morfología intestinal, también en cerdos jóvenes, ¿sí?, donde se evalúa el aumento de una ganancia de peso, una disminución de conversión, y en sangre no encuentran diferencias en IgG y IgA ni actividad antioxidante, sí, no encontraron diferencias, pero sí encontraron una diferencia marcada y estadísticamente significativa de vuelta en la relación cripta-vellosidad del intestino, ¿sí?, y haciendo una simulación con epitelio del yeyuno in vitro, evaluaron la proliferación epitelial, que es mayor cuando los animales consumían plasma porcino, y no solo eso, sino que en el tracto respiratorio de las aves había una hiperexpresión de interleuquina 10 y el RNA mensajero de interleuquina 10 contra lipopolisacáridos, ¿sí?, bacterianos. O sea, que no solo la respuesta inmune era a nivel intestinal, sino que la observara también a nivel respiratorio. Vamos al capítulo aves. También con el mismo esquema les voy a mostrar diferentes trabajos científicos. Básicamente vamos a arrancar con esta revisión bibliográfica en donde habla de las proteínas, no como aportadores de aminoácidos, sino como proteínas especiales, ¿sí? Y habla de dos grupos de proteínas y las agrupa en las de origen vegetal y las de origen animal, ¿sí? Y las de origen vegetal concluye que tienen alta concentración de principios de actividades con actividad biológica, que hay que cuantificar, pero ¿por qué? Porque son factores antinutricionales, ¿sí? Las proteínas vegetales, por ejemplo, el factor antitripsina de la soja, el más clásico, ¿sí?, lo tenemos que cuantificar, ¿sí?, como para poder hacer una buena nutrición, porque son sustancias deleterias de la performance de los animales. Pero por otro lado, las proteínas de origen animal, de todas, o sea, de los diferentes orígenes, ¿sí?, también dicen que hay proteínas, ¿sí?, que tienen alta concentración de actividad biológica, pero son factores pronutricionales. O sea, los factores vegetales los determina como antinutrientes y los de origen animal como pronutrientes. Entonces, para evaluar los efectos pronutrientes, ¿sí?, en este caso del suero bovino, ¿sí?, secado por spray dry, en el consumo, salud y crecimiento de pollos en diferentes ambientes, ¿sí?, en ambientes limpios y en ambientes desafiados, lo que observa es que la ganancia diaria, la ingesta, eficiencia alimenticia, tiene una correlación lineal positiva
con el suero secado por espraidial en fases preiniciales. O sea, en pollitos chiquitos, a mayor inclusión de suero bovino, mejor ganancia, ingesta y eficiencia alimentaria. Y ganancia y eficiencia alimenticia, más no así la ingesta, lo observa en la fase preinicial e inicial, o sea, desde los 0 a los 21 días, observa que existe un efecto favorable lineal a la inclusión del suero bovino sobre la ganancia diaria y la eficiencia alimenticia. Y determina también que hay una interacción ambiente-suero, ¿sí? Donde los mejores tratamientos son cuando no hay desafíos de cama, o sea, cuando no hay desafíos, los animales crecen mucho mejor, o si hay desafío, pero solo en las dietas con suero, o sea, si en las dietas no tienen suero y están en ambientes contaminados, la performance caería. Bien, este trabajo es con suero de sangre bovino en el crecimiento, la respuesta hemática y el costo-beneficio en aves. Básicamente concluye que hay un aumento de la ganancia de peso y disminución de la conversión en la producción, que mejora la ingesta de proteínas, pero también la eficiencia de utilización, ¿sí? El índice de eficiencia de utilización de la proteína, que incluye lo que es la digestibilidad y el valor biológico, se ve muy favorecido por la utilización de harina de sangre, ¿sí? Y hace una comparación en dietas tardías con el efecto deleterio que era muy observable, ¿sí? Estos son trabajos nuevos, son trabajos producidos en África, donde se utiliza alta cantidad de harina de pescado y genera una hiperproliferación intestinal con desarrollo de clostridiosis, ¿sí? Lo que se ve es que no hay problemas de utilizar harina de sangre a concentraciones tan altas como las que ellos usaban con harina de pescado y tenían efectos deleterios, ¿sí? Evaluando sangre, pero solo volumen corpocular medio, macrohemoglobina corpocular media y recuento linfocitario, no encontraron diferencias y encontraron un mejor retorno económico, ¿sí? A dosis respuesta lineal positiva, ¿sí? Contra mayor inclusión de harina de sangre bovina, mejor era el retorno económico. Ahora, cuando se usó harina de sangre en condiciones cálidas, ¿sí? Del trópico, ¿sí? Encontraron también una respuesta económica, ¿sí? Y determinaron que se pueden utilizar hasta un 6% de inclusión con resultados económicamente favorables, ¿sí? La ecuación de predicción económica, ¿sí? Es lineal hasta el 6% de inclusión. Estamos hablando de 60 kilos por tonelada de análisis. Por último, con el tema de efectos funcionales sobre la sanidad, ¿sí? 1. Disrupción de la barrera intestinal, ¿sí? Efectos del impacto nutricional del plasma dietario, aumentando ganancia de peso y disminuyendo la conversión, básicamente por disminución de interleuquinas proinflamatorias. Este es un trabajo que yo le decía, pues se administraron inmunoglobulinas de suero ovino, ¿sí? Y se evaluó de lactobacillus y enterobacterias, y lo que determinaron es que la administración de inmunoglobulinas séricas ovinas aumentaron la proliferación de lactobacillus y disminuyeron la de las enterobacterias, teniendo un ambiente intestinal más favorable a la absorción. Este es un trabajo con plasma secado por spray dry, ¿sí? Y este es en lechones y básicamente disminuye, ¿sí? Lo que es enterotoxemia, ¿sí? Todo el edema intestinal, por disminución de edema de mucosas, ¿sí? Y de daños bacterianos, ¿sí? Básicamente por modificación de mediadores moleculares. Y concluye que podría tranquilamente reemplazar a los antibióticos, ¿sí? Por
plasma secado por spray. Seguimos con virus. Pacientes con VIH. Este es un trabajo en humanos donde se habla que disminuye el daño de enterocitos, ¿sí?, en la utilización de inmunoglobulinas derivadas del bovino, la repara las lesiones enteropatogénicas del VIH y mejora la funcionalidad duodenal, incrementando el conteo de CD4 positivo, ¿sí? Y también ellos sugieren promover el reemplazo de antibióticos por plasma secado en spray en esos tratamientos. Y para ir terminando, este es un trabajo realizado en perros y gatos, ¿sí?, donde se evaluó la estabilidad de las inmunoglobulinas, ¿sí?, de los anticuerpos a un procesamiento térmico intenso como ser un extrusado y a la digestión, mejorando el score fiscal de digestibilidad y generando una inmunidad pasiva favorable tanto en perros como en gatos. Y como último trabajo, ¿sí?, está tan de moda la utilización o la relación intestino-cerebro. En este trabajo realizado en ratas, ¿sí?, demostraron la eficiencia del plasma secado por spray del porcino en los biomarcadores de inflamación neuronal y en el estrés oxidante, ¿sí? Para evaluar el impacto productivo y económico, yo lo que realicé fue una simulación con los precios. Esto fue hace 2 meses acá en Argentina. Estos son los precios utilizados para la formulación. Se hizo para una dieta mixta de 22 a 40 días de vidas en pollos, ¿sí?, donde se tomaron los requerimientos nutricionales utilizados normalmente en esta empresa, ¿sí?, y lo que se hizo, se le dio disponibilidad a la fórmula para formular con maíz, en este caso harina de soja, aceite, harina de carne, conchilla, harina de sangre entera, a la cual la eligió el programa por una relación de costo-beneficio, a razón de 6,5 kilos más o menos por tonelada de alimento. Si nosotros hacemos un análisis de sensibilidad y nos paramos acá, en estos 6,5 kilos, ¿sí?, está con, o sea, de inclusión, con un precio de 0,63 de dólar, vemos que tenemos un efecto, o sea, nutricional de plató, ¿sí?, acá lo vemos con mayor ampliación, en donde nosotros, si quisiéramos aprovechar un efecto funcional de esta sangre de cerdos, que se utiliza a razón de 10 kilos por tonelada, ¿sí?, estamos todavía dentro del margen de indiferencia y podríamos decir que si nosotros usáramos, como en este caso en particular con esta matriz de precios, sangre de cerdos, nosotros nos podríamos estar ahorrando el costo del promotor antibiótico. A nivel de conclusión, básicamente vamos a finalizar como arrancamos, o sea, este es el trabajo diario y como conclusión podemos decir que los hemoderivados son ingredientes similares pero no equivalentes, con lo cual cada uno tiene una matriz específica y tenemos que evaluar y tenemos que hacer control de calidad para saber que lo que estamos utilizando realmente es el producto que estamos adquiriendo. Segundo, los hemoderivados son ingredientes que son nutricionalmente validados y que nadie, o sea, los cuestiona en cerdos, ¿sí? Y como vimos en esta presentación, existen muchos trabajos de diferentes hemoderivados con actividad funcional, ¿sí? Y en cerdos está ampliamente utilizado. En algún momento en Latinoamérica, ¿sí?, tenemos que pasar a utilizarlos o por lo menos evaluarlos y evaluar la relación costo-beneficio en cada una de las situaciones productivas, porque posiblemente podamos obtener una
una mejor respuesta productiva de nuestros animales, ¿sí?, a un costo mucho menor que el que en general nosotros pensaríamos a priori. Muchas gracias.